Gracias por continuar en sintonía de T13 Noticias. Esta noche contamos con la grata presencia del ministro de Economía, Sergio de la Torre, acá en los estudios de T13 Noticias, y es que ha ocurrido un evento que sin duda ha acaparado la atención pública nacional e internacional en nuestro país, como lo fue el Investment Summit 2013. Así que esta noche, para tocar el tema, tengo el agrado de recibir al ministro de Economía. Muy buenas noches y gracias por atender el llamado de T13 Noticias. Buenas noches, Alan. Muchas gracias por la invitación. Ministro, hablábamos un poquito fuera de cámaras. ¿Algún sector de la sociedad se quedó quizás con duda de saber qué es el Investment Summit? ¿Qué fue? Bueno, tal vez lo más importante mencionar es que no solo fue un evento, es parte de una estrategia integral de generación de empleo. El gobierno, el Estado, estamos totalmente concentrados en el tema de generación de empleo. El presidente declara este año el año del empleo. Y para lograr empleo se tienen que hacer muchas cosas. Hemos lanzado una agenda legislativa y tenemos toda una estrategia de atracción de inversión, de que vengan inversionistas a generar ese empleo, porque detrás del empleo pues tiene que haber inversiones. Y pues es como la puesta en vitrina, la puesta en escena del país, diciéndole a los inversionistas de todas partes del mundo que Guatemala está abierta para hacer negocios, que en Guatemala se pueden hacer negocios, que existen las condiciones adecuadas para hacer negocios, diciendo la verdad de lo que es Guatemala, de dónde está, de las oportunidades que hay. Por lo tanto, este Investment Summit lo que representa es parte de esa estrategia integral de generación de empleo, que eso es lo que necesitan los guatemaltecos, oportunidades de empleo. Correcto. Ministro, 2 días quizás se dicen fácil, sin embargo esto llevó todo un proceso y finalmente se realiza en 48 horas acá en Guatemala el Investment Summit. ¿Qué conclusiones tenemos de esto? Bueno, las conclusiones es que tuvimos más de 300 empresas internacionales representadas, cerca de 200 inversionistas inscritos y calificados como tal, pasaban un proceso de calificación, y más de 500 empresarios guatemaltecos, de los cuales alrededor de 50 o 60 también se inscribieron como inversionistas. Y tal vez lo más importante, y que creemos que es el gran activo que tuvo este Investment Summit, y no fue solo un foro más como los que hay alrededor del mundo, de Latinoamérica, presentamos 100 proyectos de inversión, ya con estudios de prefactibilidad, quiere decir que ya son proyectos de inversión que ya tienen cierta posibilidad de tener éxito. Y yo creo que ese fue el gran imán. Como declararon al presidente, el líder del año en el ámbito de inversión y de competitividad, y declarando a Guatemala precisamente como un gran imán o un nuevo imán latinoamericano de atracción de inversión. Ministro de la Torre, hemos dado la cobertura en T13 Noticias a este evento que sin duda, como bien lo decíamos, pues acaparó la atención pública nacional como internacional, y en un principio entiendo que eran 50 proyectos los que se pretendían presentar, sin embargo al final fueron 100, se supera la expectativa. ¿Cuáles de esos 100 proyectos o en qué sectores cree usted que fueron los que más llamaron la atención de los inversionistas? Bueno, en temas de infraestructura definitivamente hubo muchísimo interés. Cuando hablo de infraestructura es carreteras, ampliación de puertos, aeropuertos, y algunos otros temas de infraestructura y construcción, pero también en call centers, un call center que prácticamente terminó de tomar su decisión o está a punto de tomar la decisión a través de lo que pues le presentamos en el Investment Summit, un call center que podrá crear alrededor de 2,000 plazas de trabajo. También algunas inversiones en proyectos turísticos grandes, interesantes, que presentó el Instituto Guatemalteco de Turismo junto con la Cámara de Turismo. Por lo tanto fue muy variado, es muy variado los proyectos, muy variado los inversionistas. 26 países nos visitaron en total y con Guatemala 27, por lo tanto fueron 27 países y más de 300 ruedas de inversión y de negocio donde conocieron los proyectos de inversión y los intereses que tenían los inversionistas de estar en Guatemala. Ministro, sin duda una de las visitas más importantes y más esperadas, la del presidente mexicano, Enrique Peña Nieto. En su discurso él habla de una asociación bilateral entre Guatemala y México. ¿Qué le extrae a usted a ese discurso? ¿Qué es lo más importante que dijo el mandatario mexicano? Bueno, lo más importante es lo que ha venido diciendo desde que tomó posesión. México muy interesado en promover las relaciones con el sur, y por supuesto Guatemala, somos vecinos, es nuestro mercado natural, nuestro y de ellos. Somos un destino natural de sus inversiones, de expansión de inversiones. Por lo tanto, hace todo el sentido que el sector público mexicano, igual que el guatemalteco, pero también de la mano del sector privado, porque venían casi 20 inversionistas
mexicanos, vinieron 20 inversionistas mexicanos con mucho interés de invertir en Guatemala. México es el segundo inversor más grande de Guatemala, después de los Estados Unidos, en total y acumulado alrededor de 3.000 millones de dólares de inversión. Más de 90 empresas mexicanas ya están en Guatemala. Por lo tanto, el mensaje del presidente mexicano es que podemos y debemos de trabajar juntos. Y para nosotros tiene un gran interés, un país muy grande, con un crecimiento económico pues floreciente. 120 millones de habitantes es nuestro mercado natural. Ministro, hay que destacar, y creo que eso le llamó la atención a muchos guatemaltecos, la sociedad que se alcanza para realizar este foro de inversión entre el sector privado de Guatemala y el gobierno central. ¿Cómo se logra esa sociedad y qué beneficios tiene para el país? Bueno, lo hemos dicho permanentemente y el presidente lo dice en todas las ocasiones que tiene, que el gobierno y el sector privado pueden y deben de trabajar juntos. Tenemos evidentemente metas comunes, que es el desarrollo del país. Todos nos interesa pues que los 15 millones de guatemaltecos tengan desarrollo, tengan capacidad de consumo, tengan un desarrollo económico y social. Por lo tanto, esa es la forma de desarrollar los países. Tuvimos también la presencia del expresidente de Chile, Eduardo Frei, y uno de los grandes mensajes que él nos da en su conferencia es precisamente eso: sector público y sector privado pueden y deben de trabajar juntos, y este es un ejemplo. Este no es un éxito del Ministerio de Economía o de la Cámara de Industria, es un éxito del país. Lo trabajamos en conjunto, es cierto, precisamente porque buscamos, todos tenemos el mismo objetivo: desarrollar el país, desarrollarlo económicamente, especialmente generando empleo. El empleo es lo que pues los guatemaltecos necesitan y claman. Sociedad aquí entre el sector privado del país, el poder ejecutivo. ¿Qué pasa ahora con el Poder Legislativo? ¿Se necesita esa legislación? Por ejemplo, ¿está aún pendiente la ratificación del Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, con México? ¿Qué hace falta para que sea favorable, ministro? Bueno, yo diría que el tema del empleo y desarrollo económico y social es un tema de todos los guatemaltecos y en el ámbito público debe ser una política de Estado. Y cuando hablamos de una política del Estado no puede ser solo el Poder Ejecutivo, tiene que ser el Poder Legislativo, el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo trabajando precisamente en pro del empleo. Y los empresarios, como decía y por usted. supuesto los empresarios. Pero usted lo mencionaba muy bien. Hay algunos acuerdos que están en el Congreso. Desafortunadamente el de la Unión Europea creemos que ya no va a dar tiempo de que entre en vigencia este año. Es una tristeza por los empleos que se van a... ¿Afectaría eso mucho? Definitivamente, se van a perder más de 100 millones de dólares de exportaciones y detrás de eso hay empleos. Pero déjeme decirle que en esa política integral de generación de empleo también el presidente lleva 9 iniciativas de ley, que son las leyes del empleo, en enero de este año, y también pues ya llevan 5 meses en el Congreso de la República y todavía ni siquiera ha tenido la oportunidad de conocerlo. Yo creo que el legislativo se debe de subir en esta iniciativa de generación de empleo, que no es una iniciativa de gobierno ni es una iniciativa política. Esto no debe ni tiene tintes políticos, tiene pues eso, responderle a los guatemaltecos a lo que necesitan. Ministro, en la semana precisamente que se realiza el foro de inversión, días antes ocurre un lamentable hecho. En un medio francés se publica que supuestamente el gobierno de ese país pues tacha a Guatemala o lo ubica en una lista negra de paraísos fiscales. Sin embargo, días más tarde se superan las expectativas y Guatemala atrae a esos inversionistas. Esto es como una respuesta a esa catalogación que nos dieron en algún momento, que prácticamente pues queda botada con esto, ministro. Bueno, sí, definitivamente el año pasado, por el contrario, la OCDE nos saca de la lista gris que estábamos. Esto es una calificación, por decirlo así, unilateral de Francia. Ya estamos nosotros ocupados en mandarle información a los analistas franceses, porque hay algunas cosas que se mencionan en el comunicado que creo que hace falta información. En Guatemala existen los mecanismos
para evitar el lavado de dinero. Correcto. Se habla del tema del secreto bancario. En Guatemala existen los mecanismos legales para compartir esa información interinstitucional, por supuesto con orden de juez, pero ya existen los mecanismos para hacerlo, así que creemos que es un poco de falta de información, pero se las estamos dando. Pero vuelvo a repetir, es una decisión de un país, pues somos más de 200 países en el mundo, esperamos pues que se pueda rectificar ese tema, pero sí, como usted lo dice, han venido pues más de 300 empresarios de diferentes países del mundo, incluyendo empresarios franceses, a ver oportunidades de inversión en Guatemala, porque Guatemala está abierta a hacer negocios y necesita de las inversiones para que se genere el empleo. Ministro, para finalizar, le voy a hacer dos preguntas. Entiendo que son 18 meses de su gestión al frente de la cartera económica. ¿Cuál es la situación actual del país? ¿Cómo recibe usted ese ministerio? ¿Cuál es la situación actual? ¿Y en cuánto tiempo podríamos ver ya resultados de este Investment Summit? Bueno, no son todavía 18 meses, son 16 meses, vamos para el 17 mes. Bueno, recibimos una Guatemala con algunos problemas y con grandes retos. Pero yo le podría decir que en el ámbito de la inversión ya tenemos grandes resultados. El año pasado, precisamente por la confianza de los inversionistas, crece más del 20% la inversión extranjera en Guatemala. Este año esperaríamos alcanzar ese 20% también y superarlo. En el tema de las inversiones, pues lo que esperaríamos es que en los próximos 12 meses empiecen ya a gestionar y a decidir algunas de estas inversiones. Algunas le podría decir que el Investment Summit los empujó ya a tomar la decisión porque ya se venían gestando algunas de estas ya el proceso ya venía un proceso de evaluación. Recordemos que la inversión, eso sucede. Primero se ven las oportunidades, se hace un proceso de evaluación, se lleva a las juntas directivas, se pone dentro de los planes de inversión de las empresas. Entonces, diferentes proyectos y diferentes empresas están en diferentes etapas. Unos ya en la etapa de toma de decisión, otros en la etapa de análisis y otros todavía en la etapa de estudios financieros y operativos para que estas inversiones ya sean inversiones posibles y realizables. Perfecto, ministro, sabemos que ha tenido una semana bastante agitada. Lo decía, son 2 días, sin embargo, esto tuvo un proceso anterior a ello, sin embargo, y le agradecemos que pese a ello pues haya tomado el tiempo para atender el llamado de T13 Noticias. Pues le agradecemos muchísimo y por supuesto, para terminar, decirles de nuevo con lo que empecé, esto es producto de toda una estrategia de generación de empleo que venimos generando desde el primer día y que no descansaremos hasta el último día para seguirla trabajando. Es un proceso largo, no es un proceso de 4 años, la generación de empleo es algo que necesitamos siempre y permanentemente. Perfecto, muchísimas gracias y muy buena noche, ministro. Así damos final entonces a esta muy nutrida entrevista y para aclarar varias dudas que teníamos, por supuesto, y que seguramente usted tiene ya allá en casa también. Vamos ahora a un corte comercial.